La Hora del Cafecito, 2024. Mesa de Diálogo 8M, más allá del feminismo radical. Uno, dos, tres. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides de nuevo a nuestro canal. Hace mucho que no hacíamos esto, así que si nos trabamos nos disculpan porque ya no nos acordamos de cómo ser influencers, youtubers, tiktokers, etcétera. Em, el día de hoy estamos de nuevo con no sé si llamarle de nuevo hora del cafecito o qué hacer porque tenemos un formato medio diferente esta vez. Pero bueno, pues les damos la bienvenida. Si no se acuerdan de mí, yo soy Angie Y bueno, yo y soy tenemos Saraí. también a... Eh, en efecto, como dice Angie, hace mucho no hacemos esto. Probablemente habrá muchas cosas que hayamos olvidado, como el suscríbase, el comente, el comparta. Pero justo como dice Angie, va a ser una hora del cafecito diferente porque el día de hoy no vamos a tener invitada debido a que también estamos corriendo contra el tiempo, pero sí queremos realizar este video y bueno, también va a ser podcast también posteriormente, ya tenemos ahí el canal de Spotify y lo queremos hacer porque se viene la conmemoración del 8 de marzo, entonces queremos realizar como no una mesa de debate, no una mesa de debate porque no vamos a luchar contra nosotras mismas, Mesa de diálogo. mesa de diálogo, efectivamente, una mesa de diálogo para tocar varios puntos derivados de un movimiento que a mí me pareció bastante interesante, como para platicarlo, ponerlo sobre la mesa y que usted piense un poquito más acerca de todas estas cosas detrás de las luchas, sobre todo de las mujeres, ¿no? Entonces, pues justamente para empezar a dar un poquito de contexto o recordar un poquito a qué nos referimos con la conmemoración del 8M, le voy a pedir a Angie que porfa nos diga de qué se trata y cómo fue que nació, y por qué es importante también que nosotras como mujeres empecemos a sumarnos o a conocer un poquito más. Entonces, Angie, por favor. Sí. Como ya dijo Saraí, hoy vamos a hablar sobre, bueno, más bien es un episodio especial sobre o dedicado al Día de la Mujer, ¿no? Que es el 8 de marzo, todos los 8 de marzo de todos los años desde hace 2 siglos. Se intenta hacer una conmemoración sobre los derechos de la mujer. Y bueno, pues en esta ocasión nosotras decidimos hacer esta mesa de diálogo. ¿Qué es el 8 de marzo? El 8 de marzo no es un día para decirle a tu prima, sobrina, hija, muchas gracias por existir, ten esta bonita flor, sino que es una conmemoración que pues nace en 1908 como una forma de protesta y de recordar a las mujeres que murieron, a las 129 mujeres que murieron en un incendio en una fábrica en Nueva York, en Estados Unidos. Recordemos que pues en esos tiempos las mujeres trabajaban en fábricas porque, bueno, primera revolución industrial, además se acercaba el inicio de la Primera Guerra Mundial, entonces pues lo que se necesitaba era mano de obra, ¿no? Y pues esa mano de obra tenía que ser barata y estaba en pésimas condiciones, ¿no? Y pues una parte importante de mano de obra en ese momento eran las mujeres. En esa fábrica estaban protestando por pues, por derechos, o sea, habían hecho antes una huelga por derechos laborales, ¿no? Para que tuvieran mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y pues a los dueños de esa fábrica se les hizo fácil matar literalmente a esas protestas, encerrando a todas las mujeres dentro de la fábrica e incendiándola, ¿no? Entonces, bueno, de ahí se han hecho como muchos mitos extraños, ¿no? Como que pues de los
cuerpos quemándose de las mujeres, salió y mezclado con el textil, porque era una fábrica textil, salió humo morado. Eso es como un poco el nacimiento también de el por qué se usa morado en esa fecha. Y pues bueno, esa fue como la primera, ¿no? En 1908, en 1909, otra vez un grupo de mujeres llamado Mujeres Socialistas, celebraron en Estados Unidos el primer Día Internacional de la Mujer ya como tal, ¿no? Establecido como Día Internacional de la Mujer. Y fue hasta 1977 que la ONU designa oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, aunque lo empieza a conmemorar desde 1975. Pero sí fueron más o menos como 60 y tantos años entre que las asociaciones colectivas feministas empezaron a denominarlo Día de la Mujer hasta que pues, una institución como la ONU lo reconoce. Bueno, y justo como ya mencionó Angie, es conmemoración, no felicitación. Em, Debido a esto, pues justamente a través de los años se ha realizado marchas en diferentes ciudades, todo el mundo, para sobre todo alzar la voz, ¿no? Alzar la voz, decir gracias también entre las propias mujeres por el apoyo que hay entre nosotras como comunidad. Y, y bueno, entonces, debido a que ya se acerca la fecha, decidimos que nuestra forma de protestar, digámoslo así, y de llevar un poco de información, más que nada para concientizar, es a través de esta charla o este diálogo que vamos a tener Angie y yo. Y pues justo, ¿no? Teníamos que encontrar algo de qué hablar, algo de qué partir para comenzar a desmenuzar todas estas cosas, sobre todo respecto a el trato hacia las mujeres, cómo es que se nos pone un valor, digámoslo así, en la sociedad. Entonces, yo justamente el otro día estaba en redes sociales, ¿no? Ya saben, en TikTok viendo videos sobre la sociedad asiática en general, porque, bueno, voy a aclarar eso desde ahorita. Yo soy fan del K-pop, ¿no? En general me gustan todo este tipo de contenido asiático en general, entonces estoy inmersa en este tipo de música muy comercial que actualmente en todo el mundo tiene un gran poder, pero pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y eso quiere decir que también soy muy consciente de cómo es que la sociedad asiática, en especial la coreana, trata a las mujeres, ¿no? Y bueno, también en general a su sociedad. O sea, sé que nos los venden como un país hermoso, con muchas cosas preciosas, que parece color de rosa, ¿no? Muy turístico, pero también sé la realidad cruel, ¿no? En específico sobre las mujeres. Y justo el TikTok de lo que hablaba es de un movimiento social feminista, específicamente ellos lo consideran como feminismo radical, y el movimiento se llama 4B, ¿no? O 4B Movement, que es la abreviatura de cuatro palabras coreanas que comienzan con B, ¿no? O B en coreano, ¿no? Y que significan no. Entonces, pues justamente son cuatro palabras que comienzan con esto y las voy a ir mencionando para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces, el primero es Bihon, que es el rechazo al matrimonio heterosexual. El segundo es el Bichulsan, que es el rechazo al parto o a ser madre. El Billone es el decir no a las citas heterosexuales. Y el Biketsup, creo, no sé si lo pronuncié bien porque claramente tampoco soy experta en coreano, es el rechazo a las relaciones sexuales heterosexuales. Entonces, básicamente, este movimiento se le considera como el no hacia los hombres, ¿no? Decir siempre no a los hombres. Y pues eso, digamos que está teniendo consecuencias, digamos, graves. Yo las llamaría graves porque justamente lo que está haciendo es polarizar a los dos géneros en Corea del Sur de una manera en la que veremos posteriormente, ¿no? Como también tiene esto consecuencias. Y pues justo yo le dije a Angie como de, oye, hay que hablar de esto, hay que hablar de esto. Se me hace muy interesante porque
tal vez yo desde mi punto de vista lo considero algo extremista, ¿no? En el aspecto de esto de por qué tenemos que decir no siempre, ¿no? Pero necesitan justamente tal vez esta medida para que pues justamente toda la comunidad o todas las personas que aún siguen teniendo un modelo patriarcal eh, se den cuenta de que algo no está bien, ¿no? Entonces, justamente para empezar a desarrollar todo este tema, le voy a preguntar a Angie, porque Angie va a ser la que nos dé los términos, la terminología, y yo les voy a dar el contexto. Este, pero también otra cosa importante es que vamos a hacer un contraste entre las cosas que yo mencione, por ejemplo, de la sociedad coreana o asiática respecto a lo que tenemos en México, porque justamente tampoco nos vamos a hacer de los ojos cerrados y vamos a decir, ay, en México todo está bien, ¿no? Claramente no. Hemos ido avanzando mucho a diferencia justamente de Corea, pero por eso también quiero hacer este contraste, ¿no? Entonces, para empezar, le voy a pedir a Angie que nos explique qué es el feminismo radical o a qué se refiere para poder entender el por qué le llaman feminismo radical a este movimiento. Te toca. Pido pausa, espérame. Antes de poder definir el feminismo radical, me gustaría hacer como una anotación eh, sobre lo que estabas comentando. No sé, o sea, porque ahí sí de Corea desconozco completamente históricamente como todos sus movimientos sociales y así, pero yo no sé hace cuánto surgió el feminismo allá, porque también una cosa como muy importante que me gustaría recalcar es que la historia del feminismo que se enseña es europea, eurocentrista y estadounidense. Entonces, no sé, o sea, no se cumplen los mismos años, ¿no? Que se desarrollaron allá, pero algo que sí se cumple o que pues tanto yo como muchas otras teóricas del feminismo hemos notado, es que sí se cumplen como que ciertas etapas del feminismo, ¿no? De cómo se va desarrollando el feminismo y cómo se va extendiendo el feminismo dentro de diferentes países y diferentes contextos. Entonces, algo importante que decir es que muchas veces se llega a un extremismo en los inicios de un movimiento, porque justo lo que se busca es como marcarlo, ¿no? O sea, introducirlo a la Exacto. sociedad y marcarlo. Ujú. Entonces, aquí en México también pasó hasta hace muy poquito que llegamos como que a una estabilidad, no, no quiero llamarle estabilidad, pero o sea que ya pasamos como de un inicio del feminismo, ¿no? De una introducción del Exactamente. feminismo. Entonces, por eso a lo mejor ahorita como que volteamos a ver otros países y dijimos, y decimos como de, wow, esto es como muy extremo para algunas personas. Ujú. Yo, escuchando lo que pasa en Corea, más que decir, wow, es muy extremo, diría como, están empezando, Exacto, sí, ¿no? eso también es súper importante y qué bueno que lo mencionas porque justamente el contexto también, digamos, es muy importante dependiendo del país, justo como lo mencionas, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Corea fue un país invadido, ¿no? Durante mucho tiempo, justamente, pues, la invasión de Japón en Corea, también los chinos, entonces realmente han sufrido bastante, digamos, también en el aspecto histórico, ¿no? Han sufrido bastante en ese aspecto y se entiende, ¿no? Se entiende y justamente por esto también digamos que apenas muchas cosas que para nosotros ya parecen normales, para ellos no lo son. Entonces, justo como lo mencionas, también me recuerda mucho a la parte de las, ¿cómo se llama? De lo que menciona, creo que era Immanuel Kant, respecto a a las teorías, cómo es que justamente se cambian, ¿no? Que lo que menciona es esto, ¿no? De que para poder cambiar algo que siempre se ha creído que es normal o que es una teoría, ¿no? Necesita pasar uno, pues conocer, ¿no? Conocer, descubrir y después preguntarse el por qué. Y hola, y ya, y ya después viene este aspecto de
ok, preguntémonos si está correcto o si está bien o si tenemos que cambiar algo y romper tal vez esa teoría y crear una nueva, ¿no? Eso es lo que más básicamente mencionaba Kant, ¿no? Respecto a las teorías y en cualquier cosa, ¿no? En cualquier cosa aplican, ¿no? Ujú. Entonces, me gusta mucho que lo hayas puntualizado porque justamente necesitamos hacer esa comparación, ¿no? Por eso también mencioné que íbamos a comparar México respecto a Corea, ¿no? Justo como mencionas. Y Entonces, justo agregando a lo que dices de Kant, en cuanto a teoría social se trata, ujú, no solamente es, o sea, sí hay como un periodo de desestabilización para después revisar como si se queda y qué no sirve y así. Justo también en un primer momento de los movimientos sociales, lo que sucede es que hay un backlash, como un rechazo ujú, de, o sea, por un lado es de las personas que eran privilegiadas por lo que estaba antes, ¿no? Pero por otro es de las generaciones viejas, no necesariamente que hayan sido privilegiadas o no, o sea, incluso dentro de las mismas mujeres va a haber como un rechazo, pero porque así es la lógica de los sistemas sociales, o sea, se necesita como que personas que busquen conservar lo que se tenía antes para que pueda haber algo nuevo, ¿no? O sea, que exista exacto, todavía como una estabilidad para traer cosas nuevas. exacto. Sí, y eso lo voy a tomar en cuenta justamente cuando vayamos desglosando el tema, porque mucho de lo que está pasando justamente, digamos, como de esta polarización que mencionaba de géneros, es también entre edades, no solamente entre géneros, ¿no? Entonces, pues a nosotros también nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces también no hemos cuestionado a nuestros papás, a nuestros abuelos sobre las cosas que antes para ellos les parecían normales, pero para nosotros ya no lo son? Entonces, hay que tomar eso mucho en cuenta, hay que tomar mucho eso en cuenta y también hay que ser conscientes de que hay que ser pacientes con los cambios, ¿no? Tal vez sí abajo el sistema, pero también hay que ser pacientes porque no lo vamos a poder cambiar de un día para otro. Entonces, ese es un muy gran punto, ¿qué? Un muy buen punto. Ya ven, les dijimos que nos íbamos a equivocar. El feminismo radical es, o sea, de una forma muy, muy rápida y sencilla, o sea, el término radical es un término marxista, que no se sabía en esa. Este, que, bueno, o sea, lo utiliza mucho el marxismo, pero en realidad se basa en las etimologías grecolatinas, ¿no? Que la palabra radical viene de, o sea, su raíz, es que es mucha raíz. La raíz de la palabra radical es raíz, ¿no? Mm, Entonces, tal cual significaría como algo radical es algo que toma las cosas desde la raíz, y pues el marxismo le mete como un poquito de aclaración, ¿no? Para referirse a que cuando habla de radical, habla de la raíz de la opresión, y pues el feminismo igual como que retoma ese concepto para explicar justo que el feminismo radical que nace en la época de los 60, después de el texto muy famoso para dentro del feminismo, no sé si todo el mundo lo conozca, que es de el segundo sexo de Simone de Beauvoir, junto con la mística de la feminidad. Ambas salen más o menos 50, principios de los 60, de Betty Friedan. Este, ambos justo lo que empiezan a cuestionar es como, hey, ¿qué es el feminismo radical? Es sencillo, ¿no? Les digo, es como tomar las cosas, la opresión desde la raíz. ¿Cómo nace? Sí es un poco más complejo, porque antes del feminismo radical, y esto tiene que ver con lo que yo decía de que el feminismo nace como más o menos con similitudes en diferentes países, porque cuando empiezas a ser, y no solo en países, sino en personas, cuando empiezas a ser feminista, lo primero que piensas justo es como en desigualdades, ¿no? De hombre-mujer y en tener los mismos derechos, ¿no? O sea, piensas en derechos más que nada. Este, pero después, o sea, eso fue lo que pasa en el feminismo eurocéntrico. Logran ellas el derecho que más querían, era el de poder votar para poder ser consideradas ciudadanas. Logran ese derecho, eh,
pero se dan cuenta de que, o sea, una vez de que lo logran es como de, ok, ¿no? Hasta aquí llegó el feminismo, para esto lo necesitamos, para esto lo queríamos, adiós, ¿no? Lo tiran. Pero ellas se dan cuenta, muchas otras mujeres después se dan cuenta como de que alcanzar el grado de ciudadanas no es, no lo era todo en la vida, ¿no? O sea, no era como lo suficiente, Lo que suficiente. necesitaban un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, que en la sociedad tenían muchas más desigualdades que solamente el no poder votar. Ujú. Entonces, pues ahí es cuando nacen estos dos libros que yo les decía, de Simone de Beauvoir y de Betty Friedan, en donde hablan justo que, por un lado, Simone de Beauvoir habla como de la diferencia que existe socialmente entre hombres y mujeres, ¿no? Cómo a nosotras nos educan para hacer ciertas cosas. Y Betty como que le sigue al rollo y dice, o sea, y esta es la parte que les digo que es compleja porque estamos hablando de una época de oro, considerada socialmente como de oro, postguerras mundiales, en donde pues las mujeres tienen que regresar a sus casas después de haber estado durante muchas décadas trabajando en las industrias. Ujú. Porque pues los hombres ya regresaron de la guerra, ¿no? Ya no necesitan que las mujeres tomen sus lugares en las fábricas. Y entonces las mujeres regresan a sus casas a estar como felices eh, pariendo niños y cocinando, ¿no? Y horneando. Eh, pero empiezan a notar que los índices de depresión aumentan en las mujeres. Entonces, sus esposos las mandaron a los psiquiatras, ¿no? Y a los psicólogos, y esos doctores, se dieron cuenta de que todas las mujeres tenían una constante, ¿no? Les preguntaba los doctores, ¿tienes problemas? O sea, para intentar buscar el porqué de su depresión, ¿no? Entonces les decían, ¿tienes problemas económicos? No, estoy muy bien. ¿Tienes problemas para concebir? No, ya tengo 2 hijos, ¿no? ¿Tu esposo no te da el tiempo o la atención suficiente? No, bueno, pues sí trabaja de tal a tal hora, pero cuando regresa, eh, pues se pone a ver la tele, pero ahí medio platicamos o me saca los fines de semana a citas, whatever, ¿no? Entonces, conforme pues iban pasando las preguntas de los cuestionarios, pues se daban cuenta las mujeres de que estaban bien, ¿no? De que o sea, no tenían teóricamente nada de qué quejarse, porque pues tenían dinero, sus esposos las mantenían, tenían a sus hijos, a sus hijas, eh, y pues se sentían solas, ¿no? Además, porque pensaban que pues eran las únicas personas en el mundo, eran la única mujer del mundo que no se sentía satisfecha con una vida que era deseable bajo los estándares sociales, ¿no? Pero, eh, pues de alguna forma u otra, porque pues, somos seres sociales, pues empezaban a comentar entre mujeres, ¿no? Había mujeres que se atrevían a decir como de, oye, pues fíjate que yo no estoy feliz con mi vida, no sé por qué, pero no estoy feliz con mi vida. Y pues se dieron cuenta de que era un tema común. Empezó a salir además en los periódicos esto que les digo de los doctores, ¿no? O sea, porque se daban cuenta como de las mujeres son infelices, quién sabe por qué, pero pues todos los casos de pacientes que hemos tenido, todas tienen los mismos patrones, ¿no? Que no saben por qué se sienten mal, tienen todo resuelto en la vida aparentemente, pero se sienten insatisfechas, ¿no? Y pues bueno, esta Betty les da la solución, por así decirlo, en ese libro, la solución teórica por lo menos, que es eso, ¿no? Que el patriarcado, eh, el sistema social en el que vivimos todavía actualmente y que vivían esas mujeres, eh, tenían oprimidas a las mujeres, no las dejaban decidir, o sea, ellas no tenían decisión sobre sí mismas, sobre lo que querían ser, o sea, porque ni siquiera nunca se les presentaba una opción diferente, ¿no? Ellas tenían que estar siguiendo como los patrones sociales. Entonces, bueno, o sea, de ahí nace como esta idea del feminismo radical, que es un feminismo que lo que busca es la raíz del problema. O sea, en ese libro, les digo, trata sobre eso de la insatisfacción de la mujer,
y se pone a indagar y se pone a rascar, a rascar, a rascar hasta encontrar pues eso, ¿no? Que la raíz del problema es el sistema social en donde vivimos las mujeres, que no nos permite decidir sobre en nuestro cuerpo, ¿no? Porque pues todas las mujeres que tenían estos problemas eran madres, pero pues eran madres en su mayoría, no digo que todas, pero eran madres porque eso era lo que hacía una mujer, no porque ellas desearan tener a un bebé. Todas las mujeres eran amas de casa, no porque ellas decidieran haberse quedado en su casa, ¿no? Sino porque no se escuchaba de una mujer que tuviera una carrera, ¿no? Y si había mujeres que tuvieran carreras exitosas, entonces eran mujeres que no tenían hijos y que no tenían maridos y estaban mal vistas socialmente. Entonces así se van dando cuenta como de los patrones, de las desigualdades, de que existe algo mucho más complejo que solamente el poder ser consideradas ciudadanas, que digo, también es algo importante, da derechos, pero justo es lo que se dan cuenta, ¿no? Como de aparentemente me darían derechos, pero más allá del derecho a poder votar, no tengo muchos otros derechos. Y se cambia además el panorama social, llamémosle, de pensar que la lucha solamente era a nivel público, ¿no? Que les digo, es poder tener el derecho a votar, a que los derechos tenían que pasarse también a la casa, ¿no? Que nace también el feminismo radical tiene que ser más bien asociado a una frase que se utiliza mucho, por lo menos en el feminismo mexicano, y a mí me gusta mucho, que es lo personal también es político, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con, porque antes era así como de, pues lo que pasa en la casa dentro de una pareja casada, pues es el problema de la casa y se queda en la casa y pues no tienen que andarlo platicando a lo mejor con amistades y así, pero no se tiene que saber. Y lo que viene a decir el feminismo radical es como de no, o sea, uno de los problemas principales es lo que pasa en la casa, ¿no? Que la mujer no tiene, o sea, que el hombre ve a su esposa como su propiedad y como una niña, por así decirlo, o sea, como una niña pequeña a la que le tiene que decir cómo vestir, qué sí puede y qué no puede hacer, cuando en realidad pues no tendría que ser ese el caso, ¿no? Justo Entonces, de eso, pues se deriva, ¿no? Esta parte de que es el patriarcado, ¿no? O justo tú ya lo explicas, digamos, como con otras palabras, ¿no? Pero digamos que es el predominio, ¿no? O una autoridad por parte del varón o que se le da al hombre, ¿no? Sobre un grupo de personas en la sociedad y pues específicamente hacia mujeres y los niños, ¿no? Y esto sabemos que también tiene origen, ¿no? Desde que en realidad nos convertimos como Homo sapiens, digámoslo así, realmente porque justamente las tareas entre géneros se dividieron, ¿no? Como mujeres ser recolectoras o dedicarse a cocinar, etcétera, y los hombres hacer como actividades tal vez más pesadas o más, pues sí, como que tuvieran un poco de más de requerimiento físico, ¿no? Desde ahí digamos que yo vería, ¿no? Yo vería como científica el aspecto de cómo es que se fueron asignando ciertos roles, ¿no? Y tal vez por eso también de ahí se deriva el hecho de que a los hombres siempre se les dio, digamos, en la sociedad como el punto a favor para tomar ellos las decisiones, ¿no? Ellos las decisiones y sobre de eso imponer, ¿no? Imponer. Y justo lo que menciona Angie es empezar a darse cuenta como de, oye, a mí también me pasa esto, ¿no? O empezarse a dar cuenta, dejar de normalizar justamente muchas de las actitudes o actividades que se realizan en casa para posteriormente llevarlo a lo público, ¿no? Y derivado de eso, pues justamente, por ejemplo, en México se han realizado ya diferentes leyes, ¿no? Eh, a favor de los derechos de la mujer. Pero justo Angie creo que lo resumió bastante bien, explicó cómo viene todo esto, ¿no? Pero justamente la pregunta que seguiría, ¿no? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud o sí, entre el patriarcado y la misoginia? antes de eso, quiero como una anotación sobre el patriarcado. Eh, o sea, estos también son como estudios más recientes, ¿no? Pero el patriarcado en realidad es más joven. O sea, no empezó como desde la época de la caverna, el patriarcado se establece las historiadoras
lo identifican como desde el feudalismo, ¿no? Desde la época feudal es cuando empieza a establecerse el patriarcado, porque el patriarcado nace con el sistema capitalista, ¿no? O sea, siempre van de la mano, van agarraditos, son hermanos y mejores amigos. Entonces, es ahí cuando nace, porque pues también estudios, o sea, por eso digo que son recientes, porque pues muchas antropólogas, historiadoras y antropólogas sociales y biológicas, creo que sí es antropología biológica, antropología, no me acuerdo cuál es la rama de la antropología que justo se encarga de esta cosa de sacar huesos y analizarlos genéticamente y todo eso. Justo han encontrado pruebas que dicen que pues no es como nos lo ha pintado la historia desde la época feudal y desde el capitalismo, de que justo los cazadores, los hombres eran los cazadores y las mujeres eran las recolectoras y las que se quedaban en casa, sino que también había Me mujeres encanta, cazadoras. refútame, dime que no. Había cazadoras mujeres en la antigüedad, o sea, han encontrado restos, han encontrado, o sea, de qué tipo encuentran los restos del mamut, ¿no? Al lado encuentran los restos de De mujeres también, las ¿no? lanzas. Ujú, Ajá, o ujú, sea, encuentran los restos del mamut. Encuentran al lado los restos de las lanzas que utilizaban para pues, matar al mamut. ujú. Y junto con las lanzas se encuentran restos de mujeres, ¿no? Mira, Huesos de mujeres. qué curioso. Entonces, pues eso nos haría decir que justo en las sociedades primigenias, ¿no? No existía esa división sexual del trabajo, sino que pues era algo que todo mundo podía hacer, ¿no? Tanto los hombres Ujú, podían criar a los niños como las mujeres podían irse a casar, o sea, no importaba tanto el sexo. me encanta. Mm, Ok, bueno, ya. Entonces, Gracias por la aclaración, mira. Tú esa era una anotación. Pero, gracias. ¿cuál era la pregunta? ¿Que cuál es la diferencia entre el La patriarcado y diferencia. la misoginia? Ahí sí, digo, ya tú podrás ahondar y comentar en eso, pero sí me gustaría como que regresar al ejemplo que teníamos de Corea, ¿no? Porque sí, es medio complejo. El patriarcado y la misoginia también son, así como el capitalismo y el patriarcado son los mejores amigos. Son hermanos. eh, ajá, la misoginia es el hijo, ajá, si el patriarcado y el capitalismo son hermanos, la misoginia es el hijo del patriarcado, Ujú. ¿no? O sea, un resultado de que los hombres sean como la autoridad dentro de nuestro sistema social, se deriva como un resentimiento, un rechazo y un odio hacia la mujer, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer. ¿Y por qué digo que es el hijo? Porque, eh, o sea, es algo que se deriva del patriarcado, pero que no hubiera llegado a existir si no hubiera sido por el feminismo y los derechos de las mujeres, ¿no? Exacto. Porque el hecho de que, o sea, el hecho de que la mujer haya luchado por sus derechos y se quiera poner, digamos, como en el mismo nivel, en el mismo rango que los hombres, en un sistema que está diseñado solamente para los hombres, pues genera un resentimiento, ¿no? Un resentimiento a nivel sistema social, pero también pues un resentimiento a nivel personal de los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque nace una cosa que también hace muy poco tiempo que se está estudiando con ese nombre, que se llama eh, irrelevancia ontológica Ok. masculina, ¿no? Es un nombre muy pomposo Ujú. para básicamente decir que los hombres se están sintiendo irrelevantes socialmente, ¿no? Dentro del sistema patriarcal. ¿Por qué? Y por eso decía que tiene que ver como con lo que dices de Corea, porque pues, las coreanas se están negando a casarse, a tener hijos. ¿Y cuáles son los otros dos? A no tener relaciones sexuales y también A ¿qué? no tener citas, ¿no? Bueno, Ajá. lo de las relaciones sexuales y las citas son un poco como, vamos a dejarlo dentro de un mismo grupo, ¿no? De Ujú. relacionarse con los hombres, pero pues el matrimonio Y los y hijos. sobre todo los hijos Ujú.
son mucho más relevantes socialmente, Ujú, porque pues básicamente es de eso depende que la raza humana siga existiendo, ¿no? exactamente. Justo, Entonces, eh, y, o sea, hasta cierto punto depende de la mujer que la raza humana siga existiendo, pero pues la mujer no puede eh, tener hijos sola, tener exactamente, hijos ¿no? Ajá. sola. Sí, y justo Entonces, eso me gustaría ya como explicar un poquito más del movimiento y si quieres de ahí nos vamos desglosando, nos vamos como hilo de media también, porque justo lo que le explicaba a Angie antes de empezar a grabar era un poquito el contexto, ¿no? De Corea. En primero, en Corea el patriarcado es muy fuerte porque justo hay una deuda histórica, ¿no? Como tal hacia el país, hacia sus ciudadanos, por todas las invasiones que tuvieron, ¿no? La invasión de Japón, también que fueron parte de China durante un momento, pues también esto hizo justamente que durante mucho tiempo las mujeres justo estuvieran al control de los hombres, ¿no? De los hombres y los hombres eran los que tenían siempre la razón y también hay una división entre las edades. Hay digamos, una línea de respeto muy fuerte hacia las personas que son mayores de edad o las personas más grandes y así conforme van bajando, ¿no? Entonces, si podemos poner como en pues sí, como en una pirámide, arriba están los hombres mayores, posteriormente están las mujeres, digamos, mayores, ¿no? También tienen que ser mayores, tienen que ser ya más grandes, digamos, abuelas o señoras. Posteriormente vienen los hombres adultos, digámoslo así, los niños, ¿no? Los niños y hasta después vienen las mujeres y las niñas, ¿no? Así va, digamos, como ese orden. Y pues bueno, justamente lo que empieza a pasar en Corea, antes del movimiento de 4B, ¿no? Es como menciona Angie, que empiezan a haber ese tipo de, digamos, como de, no disrupciones, sino también como empezar a compararse como mujeres con otras sociedades, ¿no? Y empezar a decir, ¿por qué ellas sí pueden hacer eso y por qué yo no? O qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué? Y bueno, justo lo que viene, digamos, anudado es que Corea se hace como uno de los países de primer mundo, ¿no? A través de, pues justamente el capitalismo, a través de marcas muy importantes que no vamos a decir porque nos van a botear. Pero también está muy anudado a que se está haciendo un país muy comercial, muy turístico y pues muchos de ustedes saben, por ejemplo, también que en Corea la industria, por ejemplo, cosmética o industria de cirugías plásticas es muy fuerte y es justamente por esto, porque los hombres siempre han impuesto un tipo o un estereotipo de mujer que ellos quieren, ¿no? Que ellos creen que es correcto y que, pues, o sea, si no eres así, pues ni modo, tienes que cambiar para que puedas ser aceptada, ¿no? Entonces, ese tipo de estereotipos, aunque por ejemplo tenga cierto tipo de cara, cierto tipo de ojos, que tenga cierto tipo de cuerpo, incluso recuerdo que o sea, como un set turístico en donde ponen como bambús así en separaciones de cuánto es lo ancho de tu cuerpo. O sea, y las personas van pasando a través de esos bambús y tú vas viendo como, esta es una persona flaca o normal, digamos, en Corea, ¿no? Y si tú rebasas esos, por ejemplo, cierto tipo de bambús, ya eres una persona obesa o ya no entrarías como dentro de los estándares de belleza que hay, ¿no? Y realmente estos tipos de estándares ya vienen, igual como les mencionaba, desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, las mujeres tenían que servirle a los hombres, por ejemplo, a los reyes, o tenían entretenimiento, pero para hombres, ¿no? O sea, realmente sí hay una deuda histórica muy fuerte con las mujeres en Corea y en Asia en general, ¿no? Que también aquí en México sabemos que existe. Pero lo estoy, digamos, puntualizando mucho porque quiero que justamente se empiecen a dar cuenta de que no todo es color de rosa, de que también tal vez para nosotros no es normal, pero para ellas sí. Entonces, este tipo de cosas de dejar de normalizar es importante para empezar a introducirse a estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les voy a comentar de que el antecedente de este 4B o de este movimiento 4B es uno que se llama escapar del corset o escape the corset, ¿no? Que digamos que su boom
fue en 2018. O sea, tú dices, ay, eso fue ayer, pero pues no, también es muy lejano y muy reciente, a diferencia de, por ejemplo, aquí México, ¿no? Como ya, o Estados Unidos, como mencionó Angie, ¿no? Con esta, por ejemplo, con las marchas. Y fue un movimiento que era para luchar en contra justamente a la adherencia de estos estándares de belleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, esto fue más que nada realizado porque también las mujeres se dieron cuenta de que estaban entrando en cuadros depresivos o en cuadros de anorexia o en cuadros de bulimia por el cuerpo, o sea, por su cuerpo, ¿no? Porque decían, es que no entró justamente en lo que me está pidiendo la sociedad, no soy valiosa, no tengo por qué vivir y también eso explica muchas de las tasas de suicidio o de depresión, de problemas psiquiátricos que hay en este país, ¿no? Entonces, lo que empezaron a hacer las mujeres que entraron a este movimiento fue cortar, así, justo, ¿no? Ser radicales y cortar desde la raíz este tipo de estándares. Y uno de ellos fue cortarse el cabello. Si ustedes han visto algunos de este tipo, por ejemplo, de idols coreanos, la mayoría de ellos tienen el cabello largo en mujeres, ¿no? Y cuando empezó mucho este tipo de movimientos en Corea, las personas que justamente eran mayores o que formaban parte del patriarcado, juzgaban muy fuertemente a estas mujeres, ¿no? Porque claramente con eso identificaban que una mujer era feminista. Y de esto viene el odio hacia las mujeres que formaban parte de este movimiento, ¿no? Y empezaron a ver homicidios contra ese tipo de mujeres, se protestaron justamente en contra de ellas, empezaron a crearse grupos de odio hacia las mujeres o hacia las feministas y también lo que empezó a pasar fue crear grupos de odio hacia los hombres, ¿no? Que era lo que yo mencionaba, el polarizar, ¿no? El tener como justo estos dos extremos. Entonces, de esto creo que también hay un término, Angie, si no mal recuerdo, para el odio hacia los hombres, ¿cómo se llama? Sí, justo quería como distinguir entre eso, porque les decía, o sea, el patriarcado, cuando los hombres empiezan a perder relevancia social y relevancia social en cuanto a si las mujeres se niegan a tener hijos o a tener relaciones sexuales conmigo o a casarse conmigo, pues entonces dejo de tener también como cierta relevancia social porque entonces ya no me necesitan para nada, ¿no? O sea, porque llega a un punto en el que las mujeres consiguen tantos, digo, y consiguen entre comillas, ¿no? Porque hay sus excepciones y muchas otras cosas, ¿no? Pero consiguen derechos básicos que ya tienen los hombres, ¿no? Como es el derecho a trabajar, el derecho a educarse, el derecho a decidir sobre sus cuerpos. Eh, pues entonces, y además, ellas ya no quieren tener hijos, ¿no? O ya no quieren relacionarse conmigo como hombre. Entonces, ¿qué me queda? O sea, ¿cuál es mi relevancia social? O sea, porque ya si voy, Soy me inútil, levanto, exacto. o sea, me levanto, voy a trabajar, pero mi jefa es una mujer, este, regreso a mi casa y no hay quien me sirva de comer porque mi esposa me dejó o porque mi esposa se niega a seguirme sirviendo, ¿no? Porque además ella también ya trabaja y tiene otras aspiraciones. Y además mi esposa se niega a tener hijos. Entonces, ¿para qué sirvo en esta vida, no? O sea, las mujeres, el patriarcado puso tanto énfasis en que el hombre era superior a la mujer por los derechos que tenía y ahora la mujer tiene los mismos derechos y se niega a, pues, relacionarse conmigo, no sexualmente, para procrear y seguir la raza humana. Entonces, ¿cuál es mi utilidad? Porque ya no me diferenció en nada Ujú. contra mi referencia, que eran las mujeres. O sea, porque es una cosa muy irónica, ¿no? Pero en el patriarcado los sexos se contrastan entre sí, ¿no? O sea, los hombres se ven en contra de las mujeres, ¿no? O sea, es una cosa como que suena raro, pero justo como de sabemos que algo no es un hombre porque es mujer y sabemos que algo es mujer porque no es hombre. Sí. Entonces, algo así funciona la lógica dentro del patriarcado. Entonces, pues eso genera, les digo, resentimiento contra las mujeres que resulta en misoginia. Y lo contrario es, la misoginia es el odio hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
Lo contrario, que no es exactamente su antónimo o su contrario, es la misandria, que es el odio de las mujeres a todo lo que es masculino. Y les digo que no es exactamente su contrario, porque en la misoginia sí se odia a la mujer por el simple hecho de ser mujer, o sea, no importando nada más. Ujú. Y en la misandria se rechaza o se odia a lo masculino, pero por un resentimiento, ¿cómo se le puede decir? O sea, como un resentimiento histórico, ¿saben? Ajá, sí, por la deuda histórica, ¿no? Ajá, Ajá. ok. Bueno, gracias Entonces, y sí por es el justo apunte. como el lado Ujú, extremo. Ajá. ujú, El lado extremo, o sea, porque una cosa es como tener resentimiento al hombre como, llamémosle como raza, ujú, como, como sexo, ujú. pero la misandría sí es llevarlo al extremo, o sea, odiar no solamente al hombre como figura, sino a todos los hombres así personalmente, personalizados. Te encuentras un hombre en la calle y es como de, no, te odio, te detesto. Ok, ok. Bueno, entonces justo lo que empieza a pasar es que en Corea se empiezan a formar estos dos grupos, ¿no? Y, y digamos que ya lo más fuerte es justamente ataques directos, ¿no? Por ejemplo, feminicidios que en Corea no se consideran feminicidios, solamente son homicidios. Y justamente podemos ver, empezar a ver disparidades, ¿no? Pero bueno, regresando a, por ejemplo, al movimiento de Escape the Corset, lo que pasa es que las mujeres se dejan de maquillar, dejan de usar ropa holgada o ellas utilizan la ropa que ellas prefieran porque justamente ya hay toda una industria detrás, ¿no? Que es la textil, la cosmética, que se encarga de generar un tipo o un prototipo de mujer, ¿no? Y también, por ejemplo, está este aspecto de que en las casas a las niñas coreanas se les enseña a seguir este modelo patriarcal, ¿no? De tú tienes que servir, tú tienes que lavar, tú tienes que hacerle todo a tu hermano, ¿no? Sea mayor o sea menor, pero incluso siempre, por ejemplo, lo que se prefiere es tener un hijo mayor que sea el heredero de la familia, ¿no? Y son cosas que tal vez para nosotros en México ya nos da igual, pero para ellos sigue siendo muy importante. De hecho, de esto justamente quiero destacar que estos movimientos, digamos, o que estos acercamientos de las mujeres hasta hacia los movimientos feministas fue, digamos, influenciado, no digamos directamente, pero sí indirectamente por la literatura coreana, ¿no? O por mujeres coreanas que también tuvieron la oportunidad de salir hacia el exterior y justamente empezarse a comparar. Y aquí después les voy a subir a la página unas citas de uno de los libros que tuvo mucho boom, ¿no? Que fue un bestseller en Corea, que es de Kim, es algo de Kim, esperen, tengo el nombre, después se lo subo, pero bueno, yo también leí el libro y me encantó realmente porque justo es una vista muy genuina del feminismo, ¿no? Y lo que pasa es empezarse a darse cuenta de que algo estaba mal, ¿no? Justo como menciona Angie, el derecho, por ejemplo, de las mujeres a trabajar antes igual era como muy abolido, ¿no? No era tan fácil o tan permitido a las mujeres el derecho a estudiar, em, el, porque justamente lo que pasaba es que ustedes saben que, por ejemplo, Corea del Sur sigue estando en guerra con Corea del Norte, ¿no? Es una guerra, digamos que nunca se ha parado. Entonces, digamos, automáticamente los hombres están obligados a servir al ejército, ¿no? Entonces, durante cierto periodo de su vida, antes de cumplir los 30 años, ellos tienen la obligación como ciudadanos de servir al ejército. Entonces, eso quiere decir que la obligación de las mujeres hacia su sociedad es ser madres. Entonces, por eso también es muy marcado, digamos, esto, ¿no? Así como de, ok, si tú no haces servicio militar, entonces tu única obligación como ciudadana es ser reproductora de bebés, ¿no? Básicamente, así, lo tienen muy marcado. Y por eso mismo, por ejemplo, en este libro lo que mencionan es que hay justamente datos estadísticos que también marca mucho el libro y es de que durante mucho tiempo hubo abortos, ¿no? En las mujeres que no concebían a un hombre. O sea, si era su primer hijo y no era niño, ni modo, tenías que abortar. ¿Por qué? Porque así te lo mandaba tu marido, ¿no? Entonces,
son datos que parecen crueles y que parecen crudos, pero que fueron realidad, ¿no? Y que justamente con este movimiento del 4B se está marcando mucho la diferencia, ¿no? El elegir y decir, yo no, yo no voy a ser parte de eso. Entonces, em, lo que pasa justo es que, digamos que les decía, el movimiento empieza a ser muy viral, ¿no? Que empieza a haber este, imágenes, fotografías, videos por todas las cosas derivadas de esto, ¿no? Y también el tipo de violencia que sufren las mujeres, porque si ustedes tampoco no lo saben, yo les tengo que comentar que en Corea del Sur, por ejemplo, la pornografía o las formas de prostitución es, digamos, un tráfico o un mercado negro muy fuerte, ¿no? Entonces, justamente las mujeres se empiezan a dar cuenta de esto y pues empiezan a llamar la atención, ¿no? Justo como a las políticas y decir como de, ¿cómo es que no los vas a sancionar cuando si yo hago algo en contra de los hombres, a mí no me tratas igual, ¿no? Entonces, esta parte de, digamos, de la obediencia completa que debo de tener hacia los hombres era muy marcada, ¿no? Y eso se ve conforme va avanzando el libro, por ejemplo, que les menciono, ¿no? No solamente con el tipo de violencia, digamos, indirecto, ¿no? Por ejemplo, el ser grabada sin mi consentimiento o que pongan fotografías mías sin consentimiento, sino también la violencia intrafamiliar, ¿no? Corea también es uno de los países que tiene violencia intrafamiliar con estadísticas muy fuertes. De hecho, creo que registraron en 2019, 2020 un 41.5% de violencia intrafamiliar, sobre todo dirigido a las mujeres. Y como les decía, esto no es algo que también solamente pasa allá, también pasa en México. Entonces, ahorita se nos va a acabar el tiempo y vamos a tener que regresar a grabar, pero me gustaría mucho puntualizar esto, ¿no? De que las mujeres justamente lo que están haciendo es ser radicales. Agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo ya no, ya basta, yo ya no quiero seguir con esto que me impones, pero ha sido gracias a la lucha de otras mujeres, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho remarcar, sobre todo en esta fecha, de que la sororidad ha sido muy importante también para poder seguir adelante, ¿no? O para poder ayudar a otras personas que tal vez a veces no lo vemos. Entonces, podemos seguir hablando de eso después si quieren, pero bueno, vamos y regresamos. ¿Está bien, Abby? Esta mesa de diálogo continuará. La hora del cafecito, 2024.